La fotografía siempre ha vivido en una especie de crisis de identidad permanente, ¿verdad? Totalmente. Cada vez que aparece una nueva tecnología, como que todo se tambalea. Pienso en el daguerrotipo. Claro. De repente la pintura, que llevaba siglos siendo el espejo de la realidad, se sintió liberada. Pudo decir, vale, ya no tengo que retratar al duque exactamente como es, ahora puedo explorar otras cosas. Y de ahí al impresionismo, al cubismo, es una reacción en cadena fascinante. Sí, cada avance tecnológico no solo cambia la herramienta, sino que obliga a las demás artes a redefinir su propio propósito. Pasó con el daguerrotipo y volvió a pasar de una forma, brutal con la llegada de lo digital. Desde luego. De repente el laboratorio, los químicos, el cuarto oscuro, todo eso fue sustituido por un ordenador. Y hubo un debate enorme sobre si eso seguía siendo fotografía de verdad. Totalmente. Pero lo que estamos analizando hoy, a partir de los materiales que tenemos, es algo de otra magnitud. Sí, Esto de la inteligencia artificial generativa no es solo un cambio de herramienta, como pasar del carrete al sensor. En uno de los artículos lo definen como una discontinuidad ontológica. que suena muy académico. Suena muy académico, pero la idea es potentísima. Es que lo es, porque rompe con la esencia misma de la fotografía. Hay una frase en los apuntes que lo clava. A ver, Dice que, por primera vez en casi 200 años, para crear una fotografía, ya no hace falta que la luz de un objeto real incida sobre una superficie sensible. se ha cortado el cordón umbilical con la realidad física. Exacto. Ya no hay un allí que ha sido capturado. Y claro, eso lo cambia todo. Y ha provocado, como era de esperar, un cisma tremendo. Las fuentes hablan de un debate global en la comunidad fotográfica que va desde el temor existencial, Sí, gente que cree que esto es el fin. exacto, hasta un optimismo tecnocrático casi ciego. Y me gusta que los documentos lo aterrizan en un caso concreto, el del fotogrupo Mercedes en Argentina. Ah, sí, Que no es un debate de teóricos en una universidad, es gente de a pie, fotógrafos de club, que se juntan y se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? exacto. Ese debate a nivel de calle es el más interesante. Y conecta con un dato que aparece en el contexto argentino que nos han facilitado. ¿Cuál? Un estudio que revela que el 44% de la población allí anticipa beneficios sociales de la IA. Eso es más que la media global. O sea, que hay una predisposición a verle el lado bueno. Eso sugiere un ambiente de optimismo cauto. No es un rechazo frontal, un ludismo romántico de vamos a quemar las máquinas. Claro. Es más una postura de, vale, esto está aquí, ¿cómo lo usamos a nuestro favor? Pues esa es exactamente la misión que nos hemos marcado para este análisis. No vamos a sentenciar si la IA es buena o mala. No, Lo que queremos es ir más allá de la imagen final, del resultado que vemos en pantalla, y entender por qué la creatividad de una máquina, por muy espectacular que sea, es fundamentalmente distinta a la humana. Vamos a desgranar esto. a ver si vemos que quizás no compiten en la misma liga. Exacto. La idea es precisamente esa, pasar del miedo a la estrategia. Y para ello hay que entender la naturaleza de la bestia. Los textos proponen ver la IA no como un sustituto que nos dejará sin trabajo, ¿Qué es el gran miedo? claro, sino como un posible exoesqueleto cognitivo. Me encanta ese concepto. Exoesqueleto cognitivo. Es una herramienta que, bien usada, podría potenciar la visión del autor de formas que aún no imaginamos. Y eso, en un entorno como el argentino con esa predisposición, es un punto de partida muy potente. Vale, pues para llegar ahí, primero hay que desmontar la gran confusión actual. Y creo que el problema es que nos quedamos en la superficie. Mm, Vemos una imagen generada con Midjourney, que es espectacular, un astronauta a caballo en Marte al estilo de Rembrandt, y decimos, ¡wow! ¡Qué creatividad! ¿Comparamos el resultado final? Pero la clave, y aquí es donde se pone muy interesante, no está en el qué, sino en el cómo. Totalmente. Uno de los análisis lo llama la falacia de la creatividad algorítmica. Suena bien. Y caemos en ella porque el resultado es visualmente coherente y a menudo pues muy estético. Pero el proceso que sigue una IA para llegar a esa imagen no tiene nada que ver con un proceso creativo humano. No hay inspiración. No hay inspiración, no hay emoción, no hay un plan. Es pura probabilidad estadística. O sea que cuando le pido un gato con sombrero de copa, no es que la máquina imagine un gato y luego le ponga un sombrero. Para nada. Lo que hace es analizar millones de imágenes de gatos y millones de imágenes de sombreros de copa que tienen su base de datos. Ajá. Y entonces calcula píxel por píxel cuál es la combinación más probable de formas y colores que se corresponde con esa descripción. Es una especie de collage matemático.
Es, como lo define uno de los autores, una alucinación matemática. Recombina patrones existentes. No inventa un concepto desde cero. Para entenderlo, se me ocurre la analogía de un DJ. La IA sería como un DJ prodigioso que tiene acceso a todas las canciones jamás creadas. Podría hacer mezclas increíbles, fusiones que nunca hemos oído y que suenan radicalmente nuevas. Pero ¿no podría sentarse ante un piano en silencio y componer una melodía que nace de la nada, de un sentimiento? Es una buena analogía, la del DJ, pero fíjate, incluso se queda corta. ¿Ah, sí? Porque un buen DJ siente la energía del público en la sala y reacciona en tiempo real. Adapta la música a la emoción del momento. La IA ni siquiera tiene eso. Claro. Es un DJ tocando para una sala vacía basándose únicamente en los datos de cómo reaccionó la gente en miles de fiestas pasadas. No hay interacción con el presente. Vale, entiendo el matiz. Entonces, ¿dónde está la gran línea divisoria? ¿Cuál es el ingrediente que tenemos nosotros y que la máquina no tiene? La intención y la experiencia vivida que la respalda. Para explicar esto, una de las teóricas citadas, Margaret Bowden, hace una distinción que es oro puro. A ver. Habla de dos tipos de creatividad. Por un lado, la creatividad combinatoria, que es lo que hace la IA. La del DJ. Exacto. Mezcla elementos existentes de formas novedosas. El estilo barroco con la estética cyberpunk, por ejemplo. Y es espectacular en eso. Vale. Pero luego está lo que Bowden llama creatividad transformacional. Y esto, de momento, es exclusivamente humano. ¿Y qué es? Es la capacidad no de mezclar las reglas existentes, sino de romperlas y crear un paradigma completamente nuevo. Es Picasso mirando un rostro y decidiendo pintarlo desde 3 ángulos a la vez, creando el cubismo. No está combinando estilos. No, está inventando un lenguaje visual que no existía. La IA no podrá hacer eso, porque su universo se limita a los datos con los que ha sido entrenada. No puede pensar fuera de la caja porque la caja de datos es todo su universo. Pero, a ver, seamos sinceros, si una IA puede crear una imagen que me emociona o me hace pensar, ¿qué más da que sea una alucinación matemática? ¿El efecto en mí, como espectadora, es real? No. Esa es la objeción clave y nos lleva al corazón del asunto. El efecto puede ser real, sí, pero la conexión es fundamentalmente distinta. ¿En qué sentido? Pensemos en un fotógrafo que decide subexponer deliberadamente un retrato, dejando la mitad del rostro en penumbra. No lo hace porque un algoritmo le diga que rostro más sombra es una combinación estadísticamente popular para evocar misterio. Claro. Lo hace porque quizás esa persona le ha contado una historia de pérdida, y el fotógrafo usa la sombra como una metáfora visual de esa ausencia. Es una decisión semántica, cargada de significado. Nace de una comprensión del mundo, de la empatía. Exactamente. Y esa comprensión nace de lo que en filosofía se llama qualia. ¿Qualia? La qualia es la experiencia subjetiva, la sensación interna. La máquina sabe qué píxeles se asocian a la palabra soledad, pero no tiene ni la más remota idea de lo que se siente la soledad. No sabe lo que es el frío en el estómago, el silencio en una casa vacía. Nada. Solo puede imitar los significantes visuales que los humanos hemos asociado a ese sentimiento a lo largo de la historia. Ese es el abismo insalvable. Vale, entiendo la diferencia en el proceso. La intención frente al cálculo. Pero sigo con mi duda de antes, que creo que es la que tiene todo el mundo. Si no me dicen que una imagen es de una IA, de verdad hay una parte de mi cerebro que se da cuenta. ¿Somos tan listos? Pues la respuesta, y esto es lo más sorprendente de toda la investigación, es que sí. Parece que sí, aunque no seamos conscientes de ello. Venga ya. Aquí es donde entra un campo apasionante llamado neuroestética, que estudia las respuestas cerebrales al arte, y han descubierto un fenómeno que llaman el sesgo de intención. ¿Sesgo de intención? ¿Suena a que buscamos un autor detrás de la cortina? Justo. Varios estudios con neuroimagen, con resonancias magnéticas funcionales, han demostrado que nuestro cerebro se ilumina de forma diferente si nos dicen que una obra la ha hecho un humano o una máquina. ¿De verdad? Es alucinante. Cuando creemos que estamos ante arte humano, se activan zonas muy específicas, como la corteza prefrontal medial. ¿Y esa zona qué hace? Es la parte del cerebro asociada a la empatía, a la teoría de la mente, a lo que los psicólogos llaman mentalización. O sea, Es decir, nuestro cerebro, de forma instintiva, intenta ponerse en los zapatos del creador. Se pregunta, ¿qué quería decir con este color? ¿Qué sentía cuando hizo este trazo? ¿Por qué eligió este encuadre? Buscamos una mente,
una conciencia con la que conectar. Espera, entonces lo que dices es que la famosa foto de la niña afgana de Steve McCurry es tan potente no solo por los colores o la composición. Claro, es potente porque sabemos que es un índice de presencia. Un índice de presencia. Es la prueba irrefutable de que un fotógrafo, un ser humano, estuvo allí, a escasos metros de una niña con una historia terrible en los ojos. Hubo un instante de conexión, de tensión, lo que las fuentes llaman una mirada de vuelta. Esos ojos le miraron a él. Y a través de él nos miran a nosotros. Hay una verdad biográfica detrás de la imagen. Y una IA podría generar una imagen de una niña con ojos verdes, increíblemente expresiva, pero le faltaría eso. Le faltaría la verdad de ese encuentro. Le falta todo. Por muy perfecta que sea, un retrato generado por IA es, en última instancia, lo que uno de los textos define de forma demoledora como una máscara vacía. Uf, qué duro. No hay nadie detrás de sus ojos sintéticos. No hubo un viaje a un campo de refugiados, no hubo miedo, no hubo confianza, no hubo un disparo de obturador. No hay historia. Y nuestro cerebro lo nota. Nuestro cerebro, que ha evolucionado durante cientos de miles de años para leer intenciones y emociones en otros humanos, lo nota. A un nivel muy profundo, detecta la ausencia. ¿Y cómo se manifiesta esa detección? ¿Es una sensación consciente? A veces sí, a veces no. A menudo se manifiesta como una leve incomodidad, una sensación de que algo no cuadra. Ah. Es el famoso efecto del valle inquietante o uncanny valley. Sí, claro, con los robots. Exacto. Esa reacción de rechazo visceral que sentimos ante algo que es casi humano, pero le falta algo. Esa microimperfección, esa ligera asimetría que tiene todo ser vivo, no está. Y nuestro cerebro, que es una máquina de detectar autenticidad para sobrevivir, se pone en alerta. Dice, cuidado, esto parece uno de nosotros, pero no lo es. El otro día estuve probando una de estas herramientas y le pedí que generara un retrato de mi abuelo a partir de una descripción muy detallada. ¿Y qué tal? El resultado era técnicamente impecable, la luz, la textura de la piel, pero me dejó completamente fría. No había nada de él ahí. Era exactamente esa máscara vacía de la que hablan los textos. ¿Te dio grima? Experiencia que describe mucha gente. Porque tu abuelo no era solo un conjunto de rasgos, era su forma de mirar, la arruga específica que se le formaba al sonreír, detalles que nacen de una vida vivida. Claro. La IA te da un arquetipo perfecto de abuelo, pero no te puede dar a tu abuelo. La fotografía, en cambio, por imperfecta que sea, sí captura un fragmento de esa verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo unimos todo, parece que la conversación no va sobre si una máquina puede hacer imágenes bonitas. No. Eso ya sabemos que sí. La diferencia fundamental está en la intención humana frente a la probabilidad matemática. Ahí está. Y lo más fuerte es que no es una diferencia filosófica abstracta, sino algo que nuestro cerebro está biológicamente cableado para detectar y valorar. Exacto. Y por eso la conclusión de los análisis no es pesimista. No es una batalla perdida contra la tecnología. Es una oportunidad. Es en realidad una oportunidad de oro para que los fotógrafos y artistas se pregunten, ¿dónde está mi valor real ahora? Y quizá el valor ya no reside tanto en la perfección técnica, en clavar la exposición o el enfoque, algo que las máquinas harán cada vez mejor y más rápido. ¿El valor se desplaza a otro sitio? Se desplaza a lo insustituible, a la visión personal, a la experiencia vivida que te lleva a estar en un lugar concreto en un momento concreto, a la capacidad de empatizar con otra persona y contar su historia. A la conexión emocional. Ahí está. El fotógrafo del futuro no será un mero operador de cámara, sino un curador de realidad, un narrador de historias con una perspectiva única. Ahí, la IA no puede competir. Y esto vuelve a conectar con la idea del exoesqueleto cognitivo. Y con la visión optimista que veíamos en Argentina, los fotógrafos de colectivos como el Fotogrupo Mercedes no deberían preguntarse cómo compito con la IA, sino cómo uso esta herramienta para contar mis historias de una forma que antes era imposible. Es un cambio de mentalidad total. Dejar de pensar en la técnica y centrarse en la autoría, en la voz propia. Justo. Y, para cerrar nuestro análisis, quiero dejar una reflexión final que me ha estado rondando la cabeza mientras leía todo esto. Hemos hablado mucho de la creación de imágenes en el presente, pero pensemos en el futuro de la memoria. Nuestro archivo visual colectivo, nuestra historia, está hecho de fotografías que, con todos sus matices y manipulaciones, partían de un instante real. Sí. Pero, ¿qué pasa si ese archivo empieza a llenarse de imágenes sintéticas? Imágenes de eventos que nunca ocurrieron, de protestas que nunca existieron,
de líderes dándose la mano cuando en realidad se odiaban, de personas que jamás vivieron. Es un pensamiento inquietante. Si empezamos a ilustrar nuestro pasado con ficciones perfectas, ¿qué le sucede a nuestra relación con la verdad histórica? ¿Corremos el riesgo de empezar a construir una memoria colectiva basada en una nostalgia completamente fabricada?